Lección 1. Comunicación de seguimiento. Permítame recopilar los números y me pondré en contacto con usted en breve. Suena bien. Agradezco que te hayas tomado el tiempo para hacerlo. Por supuesto, quiero asegurarme de que tomemos la mejor decisión posible. ¡Qué buena estrategia! Tener toda la información ayuda mucho. Por último, me gustaría saber si necesitas algo más de mí. Sí, si pudieras consultar los plazos de entrega, sería útil. Por supuesto, me aseguraré de incluirlo en mi seguimiento. Gracias. Me siento más seguro con toda esta información. Me alegra oír eso. Asegurémonos de estar bien preparados. Lección 2. Cultura costera. Hay pueblos de pescadores por toda la costa, es bastante pintoresco. ¡Qué bonito! Me encanta el encanto de las comunidades costeras. Sí, y la agricultura también es importante en la región, especialmente para la economía local. En serio, no lo sabía. ¿Qué tipo de agricultura hacen? Cultivan una variedad de cultivos, incluidas frutas y verduras. ¡Qué interesante! Apuesto a que los mercados locales son vibrantes y coloridos. Por supuesto, los productos frescos de la zona son un gran atractivo para los visitantes. Suena como un lugar maravilloso para experimentar la cultura local. De verdad que sí, se puede aprender muchísimo sobre la comunidad allí. Lección 3. La influencia de la naturaleza. ¡Qué buen punto! Los elementos inspirados en la naturaleza pueden aportar tranquilidad a cualquier espacio. Estoy totalmente de acuerdo. Traer el aire libre al interior puede ser muy relajante. Sí, y crea una conexión con la naturaleza que muchas personas anhelan. Exactamente. Las plantas y los materiales naturales pueden transformar una habitación. ¿Has probado a incorporar algún elemento natural en tu hogar? Sí, tengo algunas plantas que le dan mucha vida a mi sala. Fantástico. He oído que las plantas también pueden mejorar la calidad del aire. Sí que lo hacen. Además, le dan un toque de vida y color al espacio. Quizás tenga que conseguir alguno para mi casa también. Lección 4. Aspiraciones de viaje. Bueno, quiero explorar una nueva ciudad y relajarme en una hermosa playa. Suena como la escapada perfecta. ¿Tienes algún destino específico en mente? Estoy considerando algún lugar tropical, quizás con una rica cultura para explorar también. Sería increíble. Combinar aventura y relajación es lo mejor de ambos mundos. Exactamente. También quiero experimentar la gastronomía y las actividades locales. ¿Has pensado cuánto tiempo te gustaría quedarte? Estoy pensando en una semana, debería darme tiempo suficiente para disfrutar todo. Suena ideal. Tendrás mucho tiempo para relajarte y explorar. No puedo esperar para empezar a planificar este viaje. Lección 5. Paseos matutinos.
Ese parque suena perfecto para caminar por la mañana. Realmente disfruto comenzar mi día al aire libre. Por supuesto, el aire fresco y el paisaje realmente pueden darle un toque positivo al día. Estoy de acuerdo. Deberíamos ir juntos algún día. Sí, me encantaría. Haría la experiencia aún más placentera. Quizás podamos explorar caminos diferentes cada vez que vayamos. Parece una idea divertida. Mantiene el interés. Además, podemos motivarnos unos a otros para perseverar. Exactamente. Tener un compañero de caminata marca la diferencia. Hagamos planes para principios de la próxima semana entonces. Lección 6. ¿Cómo desplazarse? Para llegar al monumento se puede tomar un taxi o utilizar el transporte público. Suena práctico. Es fácil moverse en transporte público. Sí, es bastante fácil de usar, especialmente con carteles en inglés. Me alegra saberlo. Ahora me siento más cómodo usándolo. Además, es una excelente manera de ver más de la ciudad mientras viajas. Estoy de acuerdo. Me encanta observar el estilo de vida local durante mis desplazamientos. Exactamente. Mejora la experiencia general de visitar un nuevo lugar. Deberíamos buscar las mejores rutas antes de partir. Por supuesto, planificar con antelación puede ahorrarnos tiempo y estrés. Lección 7. Comprobación del tiempo. Claro, por cierto, ¿ya has mirado el tiempo para mañana? No he tenido oportunidad. Se supone que va a llover. Escuché que podría haber algunas lluvias, así que es bueno comprobarlo. Esa información sería útil. Quizás tengamos que ajustar nuestros planes. Exactamente. Siempre es mejor estar preparado para los cambios de clima. Deberíamos llevar paraguas por si acaso. Sí, me parece una buena idea. Más vale prevenir que curar. De acuerdo. Me aseguraré de llevar el mío. Genial. Esperemos que el cielo esté despejado. Lección 8. Visita al hospital. Mañana tengo que ir al hospital. Me tienen que extirpar las amígdalas. Ay, no. Eso suena un poco intimidante. ¿Estás nervioso? Un poco, pero sé que es un procedimiento común. Es cierto. Mucha gente lo hace sin ningún problema. Exactamente. Solo quiero asegurarme de que todo se haga bien. Entiendo. Tienes a alguien que te lleve. Sí, mi familia estará allí para apoyarme. Genial. Contar con apoyo hace una gran diferencia. Espero poder ponerme de pie nuevamente pronto. Lección 9. Entradas para ceremonias públicas. El significado era pequeños billetes. Estos billetes se les daban a las personas que asistían a una ceremonia pública. Qué interesante. ¿Qué tipo de ceremonia fue? Fue una celebración de los logros y hitos de la comunidad. Eso suena significativo. Todos tuvieron oportunidad de participar.
Sí, las entradas permitieron a la gente asistir y disfrutar de las festividades. Me encantan eventos como ese. Realmente, unen a la gente. Exactamente. Fomenta un sentido de comunidad y orgullo. ¿Hubo alguna actividad o actuación especial? Sí, hubo discursos, música e incluso algunos puestos de comida local. Lección 10. El hábito de morderse las uñas. No sé si mi hermano algún día dejará de morderse las uñas. Es un hábito difícil de romper. ¿Quiere parar? Lo hace, pero parece que lucha con ello cada año. Me lo imagino. A menudo es más fácil decirlo que hacerlo. Cada enero pretende parar, pero nunca dura mucho. Es interesante cómo los hábitos pueden ser tan persistentes. Sí, y a veces se necesita más que fuerza de voluntad para cambiar. Tal vez podría probar algunas técnicas para ayudarlo a dejar de fumar. Buena idea. El refuerzo positivo podría funcionarle. Lección 11. Compra de un horno nuevo. Bueno, recientemente compré un horno nuevo de una marca conocida por su eficiencia. ¡Qué emocionante! ¿Qué características tiene? Tiene opción de autolimpieza y varios modos de cocción. Son funciones geniales. Seguro que facilitan la cocina. Sí, y se calienta rápidamente, lo que supone un gran ahorro de tiempo. Entiendo por qué elegiste esa marca. La eficiencia es clave en la cocina. Exactamente. Quiero pasar menos tiempo cocinando y más tiempo disfrutando de las comidas. ¿Ya has probado alguna receta nueva con él? Aún no, pero espero experimentar pronto. Lección 12. Participación comunitaria. Durante los últimos 20 años, realmente hemos estado en la comunidad desde el principio. Impresionante. Demuestra un fuerte compromiso con el desarrollo local. Por supuesto, pero estábamos preparados para los desafíos del camino. Buena pregunta. A menudo es mucho más complejo de lo que parece. Sí, la frase demasiado simple a menudo no refleja la realidad. Exactamente. El trabajo comunitario requiere mucha dedicación y adaptabilidad. ¿Has visto algún cambio específico en la comunidad durante ese tiempo? Sí, se han hecho muchas mejoras, pero aún quedan desafíos. Es un viaje continuo, ¿no? Lección 13. Requisitos del puesto. ¿Cuáles son los requisitos para este puesto? Es esencial tener fuertes habilidades de comunicación y experiencia. Tiene sentido. La comunicación es clave en cualquier puesto. Por supuesto, es crucial para el trabajo en equipo y la colaboración. Se requiere también alguna cualificación específica. Sí, los títulos o certificaciones relevantes también pueden ser importantes. Ya veo, es bueno saber para qué prepararse. Sin duda, tener las habilidades adecuadas puede marcar una gran diferencia.
¿Estás pensando en postularte para un puesto similar? Lección 14. Planes para la cena. ¿Qué más debería preparar? Tal vez una pasta con verduras asadas y una ensalada fresca. ¡Qué rico! Las verduras asadas le dan un sabor buenísimo. Estoy de acuerdo. Además, es una opción saludable y fácil de preparar. Sí, y puedes personalizarlo con cualquier verdura que tengas a mano. Exactamente. Es una excelente manera de aprovechar las sobras. ¿Estás pensando en añadir alguna salsa o especia especial? Estoy pensando en una salsa de ajo y hierbas para realzar los sabores. Eso realmente realzará el plato. No puedo esperar para probarlo. Lección 15. Préstamos de artículos. Si alguna vez quieres tomar prestadas mis herramientas, por supuesto, solo ten cuidado con ellas. Gracias. Lo aprecio. ¿Qué herramientas tienes? Tengo un taladro, algunas llaves inglesas y una lijadora. Todo está en buen estado. Perfecto. Me vendría bien un taladro para algunos proyectos caseros que tengo en mente. Solo recuerda devolverlos en las mismas condiciones, por favor. Claro, los cuidaré bien. ¿Por cuánto tiempo puedo prestármelos? Una semana debería estar bien. Si necesitas más tiempo, avísame. Suena bien. Me aseguraré de terminar mis proyectos pronto. No puedo esperar a ver lo que creas. Lección 16. Enfoque en la salud. Hola, ¿cómo estás? Me dijeron que te has estado preocupando por tu salud. Estoy bien, gracias. Sí, he estado intentando comer mejor y hacer ejercicio con regularidad. Genial. ¿Qué cambios has hecho hasta ahora? Comencé a preparar comidas y a salir a correr por la mañana. Genial. Preparar las comidas puede ahorrarte mucho tiempo entre semana. Exactamente. Me ayuda a mantener mis objetivos de alimentación saludable. ¿Te gusta correr? Sí, me aclara la mente y me da energía para el día. Genial. Sigue así, parece que vas por buen camino. Lección 17. Viajes seguros. Es un placer ayudarte. Que tengas un buen viaje y, si necesitas algo más, avísanos. Gracias. Agradezco mucho toda su ayuda. Por supuesto, queremos asegurarnos de que estés bien atendido. Significa mucho para mí. ¿Crees que debería empacar algo específico? Te recomiendo consultar el tiempo antes de partir. Gran idea. Me aseguraré de hacerlo. Y no olvides llevar todos los documentos necesarios. Sí, comprobaré 2 veces mi pasaporte y mis billetes. Perfecto. Buen viaje. Estoy deseando saber cómo va tu viaje. Lección 18. Investigación de mercado. Por supuesto, deberíamos realizar estudios de mercado para comprender mejor las necesidades de los clientes.
Qué buena decisión. ¿En qué áreas específicas deberíamos centrarnos? Creo que deberíamos analizar las preferencias y los hábitos de compra de los clientes. Sí, comprender a nuestra audiencia nos ayudará a crear mejores productos. Exactamente. Es fundamental saber qué es lo que más valoran. Deberíamos enviar encuestas o realizar entrevistas. Una combinación de ambos podría proporcionar una visión integral. Parece un buen plan. Empecemos a redactar algunas preguntas. Estoy entusiasmado por ver qué conocimientos podemos recopilar. Lección 19. Planificación de viajes. Oye, ¿has pensado en planificar un viaje últimamente? Sí, he estado queriendo explorar nuevos lugares. Suena emocionante. ¿Tienes algún destino en mente? Estoy considerando algunas opciones, tal vez algún lugar tropical. Tropical suena increíble. ¿Qué te atrae de esos lugares? Me encantan las playas y la oportunidad de experimentar diferentes culturas. ¡Qué buena razón! ¿Has viajado mucho a lugares tropicales antes? No tanto como me gustaría, así que sería una gran aventura. Veamos algunas opciones juntos. Lección 20. Requisitos de la oficina. Tengo cierta información que la gente de la oficina necesita. Me alegra saberlo. ¿Qué necesitan? Tendrás que visitar una oficina en algún momento para reunir todos los detalles necesarios. Tiene sentido. A menudo es más fácil obtener información en persona. Exactamente. Las reuniones presenciales pueden aclarar muchas cosas rápidamente. Debo preparar algo para esa visita. Sí, trae una lista de preguntas para asegurarte de cubrir todo. Lo haré. Parece que tendremos una reunión productiva. Claro que sí. Seguro que conseguirás toda la información necesaria. Lección 21. Preferencias profesionales. ¿Cuál es tu preferencia para tu carrera? Estoy abierto a varias industrias, pero tengo algunas favoritas en mente. ¡Qué buen enfoque! ¿Qué industrias estás considerando? Estoy particularmente interesado en la tecnología y la salud. Ambos son campos en rápido crecimiento. ¿Qué te atrae de ellos? Me encanta cómo la tecnología puede mejorar vidas y la atención médica siempre es esencial. Por supuesto, es gratificante trabajar en áreas que marcan la diferencia. Sí, quiero sentirme realizado en mis elecciones profesionales. ¡Qué buena perspectiva! Sigue explorando esas opciones. Lección 22. Hábitos alimenticios. Ya sabes, normalmente vuelve con dolor de estómago porque come mucho. En serio, qué incómodo. ¿Aprenderá alguna vez de ello? No realmente. Parece que disfruta demasiado de la comida como para que le importe. Me identifico con eso. A veces la comida es demasiado tentadora. Exactamente. Pero es importante escuchar las señales de tu cuerpo.
Sí, la moderación es clave, especialmente cuando se trata de comidas indulgentes. ¿Alguna vez has tenido una experiencia similar? Claro, he aprendido a controlar mi ritmo en los buffets. Buena estrategia. Todo es cuestión de equilibrio, ¿no? Lección 23. Preferencias de películas. Ella tiene muchos actores y actrices favoritos. Qué interesante. ¿Tiene algún género de película favorito? Sí, a veces ve películas tristes que realmente le llegan al corazón. Ya lo veo. Las películas emotivas pueden ser muy impactantes. Por supuesto, suelen dar lugar a conversaciones profundas después. ¿A ti también te gusta ver películas tristes? A veces, pero prefiero las comedias para aligerar el ambiente. Es justo. Una buena mezcla de géneros mantiene el interés. Claro, es genial explorar diferentes emociones a través del cine. Lección 24. Afiliaciones globales. La organización tenía afiliaciones en los 6 continentes con más de 170 países miembros. ¡Guau! ¡Qué impresionante! Debe ser todo un reto gestionar una red tan grande. Por supuesto, coordinarse con tantas culturas y regulaciones es complejo. Me lo imagino. ¿Cuáles son los principales objetivos de la organización? Se centran en fomentar la cooperación internacional y el desarrollo. Es una causa noble. Es importante trabajar juntos a nivel mundial. Sí, y requiere comprensión y respeto por diferentes perspectivas. Exactamente. La colaboración es clave para resolver los desafíos globales. Estoy emocionado por ver cómo continúan creciendo y adaptándose en el futuro. Lección 25. La aventura te espera. Emprender una aventura de inmediato suena perfecto. Estoy totalmente de acuerdo con lo de explorar nuevos lugares. Por supuesto, hay algo emocionante en descubrir lo desconocido. ¿Has pensado a dónde te gustaría ir primero? Me inclino por la montaña. Me encanta el senderismo y el aire fresco. Suena increíble. Las vistas deben ser impresionantes desde allí arriba. Sí, y disfruto del reto de una buena caminata. ¿Y tú? Siempre he querido explorar una ciudad vibrante llena de cultura e historia. Eso sería divertido. La energía de las ciudades puede ser muy inspiradora. Exacto. Planeemos nuestras aventuras juntos. Podría ser muy divertido. Lección 26. Elecciones musicales. ¿Qué tal aprender a tocar el saxofón? Parece divertidísimo. ¿O quizás preferirías tú un instrumento de cuerda como un violín o un violonchelo? Siempre he admirado la profundidad del sonido de un violonchelo. El violonchelo tiene un sonido hermoso y rico. Puede evocar emociones muy intensas. Exactamente. Pero el saxofón tiene un sonido muy vivo y alegre. Cierto, es genial para el jazz y le aporta mucha energía.
¿Con cuál crees que sería más fácil empezar? Yo diría que el saxofón podría ser más accesible para principiantes. Buen punto. Quizás debería intentarlo primero. Lección 27. Comunicación clara. Estoy de acuerdo, seamos claros e incluyamos fechas específicas para mayor claridad. Es una idea genial. Ayuda a que todos estén en sintonía. Exactamente. Evita cualquier confusión sobre plazos y expectativas. Deberíamos redactar un correo electrónico detallando todo. Sí, asegurémonos de resaltar las fechas y tareas clave. Me encargo de eso. Es importante comunicarse eficazmente. Por supuesto, una comunicación clara es esencial para una colaboración fluida. Una vez que lo enviemos, podemos hacer un seguimiento para asegurarnos de que todos lo entiendan. Excelente plan. Hagamos que este proyecto sea un éxito. Lección 28. Buenas prácticas comerciales. Es importante hablar con las personas antes de que te hablen a ti, especialmente en los negocios. Estoy de acuerdo. Construir relaciones es clave para comprender las necesidades de los demás. Walton también creía que las buenas ofertas de los proveedores debían trasladarse a los clientes. Sí, la transparencia en los negocios genera confianza y lealtad. Exactamente. Crea una situación beneficiosa para todos los involucrados. ¿Has visto ejemplos de empresas que lo hacen bien? Sí, muchas tiendas locales se centran en la participación de la comunidad y en los precios justos. ¡Qué alentador! Demuestra que las prácticas éticas pueden conducir al éxito. Por supuesto, se trata de generar un impacto positivo. Lección 29. Deseos y anhelos. Esos deseos son interesantes porque no quisiera desperdiciarlos. Sí, es importante aprovechar al máximo lo que tenemos. No creo que quisiera millones de dólares si eso significara perder mis valores. ¡Qué perspectiva tan sabia! La riqueza debería conllevar responsabilidad. Exactamente. Preferiría tener lo suficiente para vivir cómodamente y ayudar a los demás. Siento lo mismo. Se trata de encontrar un equilibrio en la vida. Sí, y centrarse en las experiencias más que en las cosas materiales es la clave. Por supuesto, los recuerdos perduran más que las posesiones. Mantengamos esa mentalidad mientras perseguimos nuestras metas. Lección 30. Innovaciones alimentarias. La cena o un helado podrían salir de una máquina. Eso suena futurista. Imagina lo conveniente que sería. Definitivamente ahorraría tiempo en cocinar y limpiar. Sí, pero tendría el mismo sabor que las comidas caseras. Esa es la gran pregunta. Los ingredientes frescos suelen marcar una gran diferencia. Cierto, creo que hay algo especial en preparar la comida, uno mismo. Estoy de acuerdo. Cocinar puede ser un proceso creativo y divertido. También es una forma de conectar con otros al compartir comidas. Exactamente. Apreciemos el arte de cocinar mientras disfrutamos de las comodidades modernas.
Lección 31. Liderazgo flexible. En conclusión, un enfoque flexible del liderazgo es esencial en el mundo actual. Estoy totalmente de acuerdo. La adaptabilidad puede tener un impacto significativo en el éxito de un equipo. Sí, los líderes necesitan responder a los cambios y desafíos de manera efectiva. ¿Has visto ejemplos exitosos de liderazgo flexible? Por supuesto, las empresas que adoptan el cambio tienden a prosperar en tiempos difíciles. Es impresionante cómo algunos líderes fomentan la innovación a través de la flexibilidad. Exactamente, fomentar la participación del equipo puede conducir a mejores soluciones. Excelente punto. La colaboración es clave en cualquier puesto de liderazgo. Tengamos estos principios en mente mientras desarrollamos nuestras propias habilidades de liderazgo. Lección 32. Conocer gente nueva. Me alegra saberlo, ya conoces a todos en la oficina. Todavía no, pero ya he conocido a algunos compañeros de trabajo. Buen comienzo, puede llevar tiempo conocerlos a todos. Sí, espero conectar con más personas. Establecer relaciones en el trabajo puede marcar una gran diferencia en la satisfacción laboral. Por supuesto, es genial tener amigos en el trabajo. ¿Has encontrado a alguien con intereses similares? Sí, a algunos de ellos les gusta hacer senderismo y actividades al aire libre, igual que a mí. Genial, quizás podrían planear algunas salidas juntos. Lección 33. Fundamentos empresariales. Las actividades involucradas en la creación y venta de un producto o servicio son fascinantes. Sí, de verdad que lo son. ¿Cuáles crees que son las áreas funcionales más importantes de una empresa? Yo diría que el marketing y las ventas son cruciales para sacar el producto al mercado. Por supuesto, pero la producción y el servicio al cliente son igualmente importantes. Exactamente, todas las áreas deben trabajar en conjunto para lograr el éxito general. ¿Ha estado usted involucrado en alguna de estas áreas? Sí, he realizado algunos trabajos de marketing y es realmente gratificante. Genial. Comprender todos los aspectos puede mejorar mucho tus habilidades. Sin duda, el mundo empresarial es un proceso de aprendizaje continuo. Lección 34. Transporte público. Genial, ¿con qué frecuencia pasan los autobuses por esta zona? Generalmente pasan cada 15 minutos durante las horas pico. ¡Qué práctico! Facilita mucho el desplazamiento. Sí, y ayuda a reducir los tiempos de espera, lo que siempre es una ventaja. ¿Consideras que el transporte público aquí es fiable? La mayoría de las veces, sí, suele ser puntual. Me alegra saberlo. Prefiero usar el transporte público cuando puedo. Igual, es ecológico y, a menudo, menos estresante que conducir. Exacto. Entonces, planifiquemos nuestros viajes usando el sistema de autobuses. Lección 35. La perspectiva del hijo del medio. Creo que me gusta ser el hijo del medio, puedo identificarme con mi hermana mayor y mi hermano menor. Qué interesante.
Estar en el medio a menudo te da una perspectiva única. Exactamente. Puedo ver ambos lados de las cosas, lo que me ayuda a mediar en los conflictos. Eso suena valioso. Te resulta más fácil entender sus puntos de vista. Sí, definitivamente. Puedo empatizar con la responsabilidad de mi hermana y la actitud despreocupada de mi hermano. Pero debe ser un acto de equilibrio. ¿Cómo lo logras? Intento escuchar a ambos y darles consejos cuando es necesario. ¡Qué enfoque tan maduro! Ser hijo del medio parece tener sus ventajas. De verdad que sí. Aprecio el papel que desempeño en nuestra dinámica familiar.